Lanzamientos verticales. Un lanzamiento vertical es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA, en el que se lanza un cuerpo verticalmente con una cierta velocidad inicial desde una cierta altura. Y este no encuentra resistencia con su trayecto. Sobre los cuerpos actúa siempre la aceleración de gravedad, que recordemos es de aproximadamente 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Existen tres tipos de lanzamientos verticales: la caída libre, lanzamiento vertical hacia abajo y lanzamiento vertical hacia arriba. La caída libre es cuando se deja caer de cierta altura un objeto para permitir que la fuerza de gravedad actúe sobre él, siendo su velocidad inicial igual a cero. Aquí tenemos un esquema que representa una caída libre. Tenemos una altura h, el objeto en caída libre, velocidad inicial 0, y la velocidad final con la que llega al suelo es distinta de 0 o mayor a 0. Como la gravedad hace que aumente la velocidad del cuerpo, la aceleración se considera positiva. Por lo tanto, al momento de utilizar las fórmulas que describiremos, vamos a considerar la gravedad como positiva. Lanzamiento vertical hacia arriba. Este tiene las siguientes características. Un cuerpo se lanza hacia arriba con una velocidad inicial mayor a 0. A medida que asciende, su velocidad va descendiendo hasta llegar a 0 en su punto más alto o altura máxima. Desde ese momento, su velocidad es negativa y comienza a descender. Aquí tenemos un esquema que representa un lanzamiento vertical hacia arriba. Desde una altura h, la velocidad inicial es mayor a 0 o distinta de 0. La altura, la velocidad final, en el punto máximo o altura máxima es 0. La velocidad final, cuando el cuerpo va cayendo acá, cuando comienza el descenso a llegar acá, a este punto, es distinta de 0. La gravedad se va a considerar negativa en este tipo de lanzamiento, pues a medida que sube, el cuerpo va perdiendo velocidad, por ende, la gravedad se considera negativa. Otra cosa importante es saber que el tiempo de subida, al ser un movimiento parabólico, el tiempo de subida es el mismo del tiempo de bajada. Esa es una característica a considerar cuando realicemos algunos ejemplos de lanzamientos verticales hacia arriba. Lanzamiento vertical hacia abajo. La característica es la siguiente: el cuerpo se lanza hacia abajo desde una altura h y con una velocidad menor a 0, que se mantendrá negativa durante todo el trayecto. Por lo tanto, es menor a 0. Aquí tenemos un esquema que representa ese tipo de lanzamiento, en este caso vertical hacia abajo. Tenemos una altura h y se lanza un objeto con una velocidad inicial menor a 0. La gravedad, para efecto de la fórmula, al ser considerada que va bajando esto, se va a considerar negativa. La velocidad final, al momento de llegar al suelo, es distinta de 0, es decir, cuando va a llegar al suelo con una velocidad distinta de 0. Por lo tanto, la gravedad, como reitero, se va a considerar negativa. Fórmulas fundamentales en los lanzamientos verticales. Como se relaciona con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las fórmulas son bastante similares. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Recordemos que aquí interactúa la aceleración de gravedad. En este tipo de fenómeno físico, lanzamientos verticales, va a actuar la
aceleración de gravedad. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de gravedad por la altura. Y la altura es igual a la altura inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por tanto, estas fórmulas serán nuestras herramientas al momento de resolver los problemas de lanzamientos verticales. Ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos: se deja caer un objeto de una altura de 7 metros y se nos pide determinar con qué velocidad llega al suelo. Por lo tanto, recordemos que en física siempre son importantes los datos. ¿Qué datos tenemos? Primero, debemos identificar qué tipo de lanzamiento es. Se deja caer, cuando se diga se deja caer y no se especifique una velocidad, debemos asumir que se trata de una caída libre. Por lo tanto, recordemos que en una caída libre la velocidad inicial es 0. Aquí ya tenemos dos datos. El siguiente dato, recordemos que en una caída libre consideramos la aceleración de gravedad positiva, 9,8 metros segundo al cuadrado. La altura tiene como magnitud 7 metros. Se nos pide determinar la velocidad final con la que llega al suelo. Por lo tanto, dentro de las fórmulas fundamentales vamos a utilizar esta. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Como se nos pide la velocidad final, simplemente valorizamos. En este caso, primero se recomienda realizar un despeje algebraico. Recordemos que la velocidad inicial era 0, por lo tanto la fórmula se reduce a esta expresión. Despejamos la velocidad final, como está el cuadrado, sacamos la raíz cuadrada, y una vez que hemos tenido este despeje, simplemente valorizamos los datos que tenemos. Por lo tanto, 2 es constante, la gravedad es 9,8 positiva, la altura es 7, sacamos raíz cuadrada y eso nos da aproximadamente 11,7 metros por segundo, la velocidad con que ese objeto llega al suelo. Ejemplo 2. Se lanza hacia arriba un objeto con una velocidad inicial de 3 metros por segundo. Hallar, primero, la altura máxima que alcanza, o la altura máxima alcanzada, el tiempo de subida y el tiempo total de vuelo. Muy bien, los datos son los siguientes. El tipo de lanzamiento es un lanzamiento vertical hacia arriba, porque aquí incluso lo dice, hacia arriba. Características o datos adicionales del lanzamiento vertical hacia arriba. Recordemos que la velocidad final en el punto más alto o máximo es 0. La velocidad inicial son 3 metros por segundo y la gravedad, recordemos que se considera negativa, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Primero calculamos la altura máxima y para ello vamos a utilizar esta fórmula de las fórmulas fundamentales. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por altura. Como la velocidad final en el punto más alto es 0, después simplemente sustituimos los valores. 3 metros por segundo, velocidad inicial al cuadrado, más 2 por menos 9,8 por la altura. 3 al cuadrado son 9, solamente aquí colocamos los valores numéricos. 2 por menos 9,8 nos da menos 19,6. Despejamos la altura y esto nos da aproximadamente 0,5 metros. La pregunta B indica el tiempo de subida. En el tiempo de subida vamos a utilizar esta fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Como la velocidad final en el punto más alto es 0, la velocidad inicial es 3 metros por segundo, la gravedad es de menos 9,8 y el tiempo es nuestra incógnita. Despejamos el tiempo y esto nos da aproximadamente 0,3 segundos. Y finalmente nos piden el tiempo total de vuelo y recordemos que en un lanzamiento vertical hacia arriba el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada porque se trata de un trayecto parabólico. Por lo tanto, el tiempo total de vuelo sería sumar estos dos tiempos, es decir, 0,3 más 0,3 nos da como tiempo total de vuelo, tiempo total de aproximadamente 0,6 segundos. Ejemplo 3. Se lanza un cuerpo hacia abajo
con una velocidad de 4 metros por segundo, desde una altura de 8 metros, tardando 3 segundos en llegar al suelo. Se nos pregunta con qué velocidad llega al suelo. Por lo tanto, nuestros datos son los siguientes. Se lanza hacia abajo, por lo tanto es un lanzamiento vertical hacia abajo. La velocidad inicial en un lanzamiento vertical hacia abajo se considera negativa, menos 4 metros por segundo. Recordemos que la velocidad inicial era menor a 0 y eso significa negativo. La altura son 8 metros, el tiempo 3 segundos, la gravedad en este lanzamiento vertical hacia abajo se considera negativa y se nos pide la velocidad final, que es nuestra incógnita, la velocidad final con la que llega al suelo o la velocidad con la que llega al suelo. Por lo tanto, para resolver nuestro problema utilizamos esta fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Sustituimos los valores, la velocidad inicial menos 4 metros por segundo, la gravedad menos 0,8 y el tiempo de 3 segundos. 3 segundos. Resolvemos la operación, esto nos da menos 33 metros por segundo la velocidad con la que llega al suelo. Pero generalmente siempre nos piden la magnitud de esa velocidad y recordemos que la magnitud simplemente es la misma velocidad en valor absoluto. En este caso son 33 metros por segundo la velocidad con la que llega al suelo. Muy bien, aquí hemos desarrollado 3 ejemplos y hemos descrito o hemos definido lo que son los lanzamientos verticales.